días, ¿cómo se encuentran? Hoy en nuestra cápsula informativa hablaremos sobre un tema muy importante, extenso y fundamental para la investigación en las instituciones educativas, el cuestionario, que ya aplicado en este contexto pasa a ser una entrevista. En lo posterior vamos a presentarles información acerca de esta herramienta de investigación y ustedes verán cómo fue usada en la elaboración de entrevistas aplicadas a diversos actores escolares y en general, personas que están vinculadas con una institución educativa. Como primer punto a abordar, me gustaría empezar con la definición de cuestionario. Sin duda, hemos visto varias definiciones de este término, pero lo cierto es que el cuestionario resulta ser una herramienta muy importante para recopilar información, al igual que las fases para su construcción. El cuestionario es un instrumento que consiste en aplicar a un universo definido de individuos una serie de preguntas o ítems sobre un determinado problema de investigación del que deseamos conocer algo. Usualmente es un procedimiento escrito para recabar datos. Es posible aplicarlo verbalmente. Bases para la construcción. Propósito del instrumento. Objetivo o propósito del instrumento. ¿Para qué queremos diseñar este instrumento? Definición de constructo. Descripción y delimitación precisa del objeto del estudio. Responde a la pregunta ¿cuál es el rasgo o atributo que queremos medir? Dimensión del constructo. Las dimensiones aluden a la composición estructural que asume teóricamente debe tener el motivo de medición. Responde a la pregunta ¿es este constructo uni- o multidimensional? ¿Cuáles son sus dimensiones? Indicadores. Son expresiones descriptoras de aspectos específicos relevantes que caracterizan cada una de las dimensiones del constructo. Responde a la pregunta ¿cuáles son los aspectos relevantes que mejor representan esta dimensión de constructo? Ítems. Reactivos, tareas o preguntas a través de los cuales se operacionaliza todo el constructo y constituyen la materia prima del instrumento. Integrar el instrumento. Pensar en el número de ítems requeridos, el número de reactivos o preguntas, la organización espacial de la información, la precisión de las instrucciones, la claridad de la redacción, el tiempo para contestarlo, etc. Realizar la prueba piloto. Estudio técnico. El análisis del ítem, estimación de la confiabilidad de la medida, estudio de la validez de instrumento, estandarización y normalización. Iniciamos con los fragmentos de las entrevistas y para abrir este espacio vamos a comenzar con aquellas realizadas a directivos. La primera aplicada por nuestra compañera Laura Elena Bermúdez Ruiz a un director escolar. ¿Cuál ha sido para usted como directora la mejor experiencia que ha tenido durante su labor como docente? Bueno, no puedo decir que sea una experiencia, han sido un cúmulo de experiencias, pero bueno, puedo decirles que una experiencia muy interesante fue haber asistido a Bélgica con un proyecto de ciencias en donde tratábamos de empoderar a las niñas científicas. El año antepasado pudimos estar ahí con un proyecto y eso fue muy grandioso, ya que tuvimos la experiencia de asistir pues un país europeo, ver la civilización, conocer algunas escuelas y ver cómo se desarrolla. Asimismo, a nivel institucional, pues en la institución contamos con el gobernador, quien fue el que inauguró la institución. Y bueno, hemos participado en varios proyectos a nivel estatal, nacional e internacional. Hace un año se participó en el evento del agua en Escocia. Desgraciadamente, por la misma contingencia, no fue posible asistir allá, ya que se había ganado el primer premio a nivel nacional. Wow, creo que esa es una de las mejores cosas que como docentes pueden tener, la experiencia de visitar otros lugares, ¿no? Así es. Prosigamos. ¿Podría mencionar algunas de las actividades que usted realiza como director escolar? Bueno, la función de un director es múltiple, sobre todo si hablamos de
de directores líderes. Yo me considero un director líder, en donde me involucro en todas las actividades académicas, deportivas, políticas, sociales que se emprenden en la escuela. La escuela está abierta para todo ese tipo de actividades. Entonces, ante tantas actividades tenemos diferentes funciones. Principalmente es dirigir, administrar los recursos humanos, financieros, verificar que los procesos académicos se realicen en tiempo y forma. Asimismo, que cada uno de los alumnos que solicitan el servicio, pues tengan un servicio de calidad. Es muy interesante la información recopilada en esta entrevista. Sin duda, contiene aspectos importantes. Bueno, ya sabemos lo que es un cuestionario y cómo construirlo, pero ¿cuáles son los objetivos de esas preguntas? Una parte muy importante por considerar en ellos son los objetivos y estructuras de las preguntas. Objetivos del cuestionario. Motivar y alentar al informante a hacer un conjunto de preguntas específicas que los participantes puedan contestar, minimizar el error de respuesta adaptando las preguntas del informante y en un formato o escala que no se preste a confusión al responder. Estructura de las preguntas. Las preguntas pueden ser estructuradas y no estructuradas. Murillo señala que las preguntas no estructuradas o abiertas son preguntas de respuesta abierta. Los respondientes contestan con sus propias palabras. Las preguntas estructuradas presentan un grupo de alternativas de respuestas ya preestablecidas. Estas pueden ser 1. Preguntas de opción múltiple. Son aquellas en las que se ofrecen una serie de respuestas y se pide al participante que seleccione una o más de las alternativas ofrecidas. 2. Preguntas dictómicas. Son reactivos que brindan solo 2 alternativas de respuesta. 3. Preguntas de escala. Son preguntas cuyas respuestas se dan a través de una escala preestablecida, ya sea elaborada por el investigador, una escala Likert u otra. A continuación, veremos parte de una entrevista aplicada a un docente, gracias a la alumna Imelda Mora Ugalde por compartirla con nosotros. ¿Cuáles fueron las razones por las que eligió esta profesión? Pues me gustaba, me llamaba la atención cuando iba a la secundaria, como que yo quería ser maestra porque como que no me gustaban algunos compañeros como enseñaban. ¿Qué es lo que más le agrada de la docencia? Me agrada que en un tiempo así como a largo plazo les preguntas cosas a los niños y todavía te lo dicen o te recuerdan los conocimientos. ¿Qué es la parte más complicada de ser profesor? La parte más complicada de ser profesor, yo creo que la organización de los tiempos en cuestión de que a veces el tiempo es muy reducido para las actividades. ¿Cuáles son las características que considera que un profesor debe tener? Pues yo creo que primeramente debe tener vocación, debe ser creativo, debe de ser innovador, debe de ser un investigador, debe ser flexible, con valores, responsable, honesto. ¿Cómo describe el ambiente en su escuela? Es favorable, es bueno, hay un ambiente sólido entre compañeros, los alumnos son muy trabajadores, muy cumplidos, muy participativos en formación. Me parece increíble la información que la docente transmite y puede llegarnos. Los docentes son un pilar muy importante en una comunidad escolar. Bien, ahora me gustaría profundizar otro poco sobre el cuestionario. En estos minutos quiero hablar sobre el orden y la redacción de las preguntas. Orden de las preguntas. 1. Información de clasificación. Ítems que permiten obtener las características demográficas y socioeconómicas del participante. 2. Información de identificación. Abarca el nombre, domicilio y número telefónico. 3. Preguntas de inicio. Se sugiere solicitar la opinión del participante sobre el tema a estudiar. 4. Información básica relacionada directamente con el problema de investigación. Estas pueden presentar diversos niveles de complejidad como son orden lógico, preguntas subsecuentes, preguntas de ramificación, preguntas difíciles. 5. Baterías de preguntas. Es un conjunto de preguntas sobre un mismo indicador que se complementan unas a otras enfocando diversos
aspectos del mismo. 6. Preguntas directas e indirectas. Hacen referencia directa al tema o aspecto estudiado, mientras que las indirectas abordan la temática de manera indirecta y se corre el riesgo de perder validez de la información. Redacción de las preguntas. Existen diversos criterios para la redacción de las preguntas que integran un cuestionario. Entre las posibles reglas están definir con claridad el tema que se aborda, usar palabras comunes e ir de acuerdo al nivel del vocabulario de los participantes, evitar términos técnicos, evitar preguntas guías o tendenciosas que guíen al participante hacia una respuesta dada. No es conveniente realizar generalizaciones, los reactivos deben ser específicos y no deben llevar al participante a calcular estimaciones. Las preguntas, sobre todo las que miden actitudes y estilos de vida, se redactan como afirmaciones sobre las que los participantes indican su grado de acuerdo o desacuerdo. Utilizar proposiciones positivas y negativas, cuidar la redacción y ortografía empleada. Los siguientes fragmentos son de una entrevista realizada a un padre de familia aplicada por la alumna Jacqueline Elizalde Berriozabala. ¿Qué actividades tienen relación con el ámbito escolar de su hijo? Pues asistir a reuniones, a ir a preguntar cómo va mi hija en la escuela, en cuestiones de tareas, que esté llevando todo. 3. ¿Cree que usted como padre de familia juega un papel importante en la institución de su hijo? Claro que sí. Somos responsables como padres de ir y preguntar y que nuestros hijos estén cumpliendo con sus deberes en la escuela. La número 4. ¿Cuáles son las fortalezas y habilidades escolares que ha visto en su hijo durante esta pandemia? Pues en la organización de su tiempo, pues que sí le afectaba un poco porque no es lo mismo tener clases presenciales a estar en casa, y sí le está afectando un poco. Número 5. ¿Cree que el ámbito familiar ha influido en el ámbito escolar de su hijo durante esta pandemia? Sí ha perjudicado porque no es lo mismo tener clases presenciales a estar en casa. En casa pues hay ruidos o sin querer uno está hablando y desconcentra al alumno. Y por último, ¿qué piensa al respecto de ser educador de su hijo durante esta pandemia? Pues estar al pendiente del alumno o de mi hija, en este caso que esté cumpliendo con tareas, las clases, las horas de las clases que empiezan. Interesante, sin duda los padres de familia son personas muy importantes para considerar en las investigaciones educativas. Nos queda claro que tienen varios argumentos para aportar en ella. Ahora ya vimos mucho sobre la forma y estructura de un cuestionario, pero quiero profundizar más en los tipos y métodos para estimar su confiabilidad. Existen varios tipos, veamos el siguiente video. Además, aquí se pueden aplicar diferentes tipos de cuestionarios. 1. Según el tipo de respuesta. 2. Según el momento de codificación. Y 3. Según la forma de administración. Para la forma, disposición y reproducción del cuestionario, se considera que se deben de incluir los datos de identificación del encuestado y la formulación de preguntas. No hay que olvidar la prueba piloto o prueba previa. Se refiere a la aplicación del cuestionario en una muestra reducida de participantes, esto es para mejora del cuestionario. Además, con los datos aportados se estima el nivel de confiabilidad de la información recolectada. Las pruebas obtenidas en esta prueba hay que codificarlas y analizarlas, así como calcular su coeficiente de confiabilidad. Finalmente, la interpretación del coeficiente de confiabilidad permite medir la consistencia interna de instrumentos de mediación. Estadísticamente es un coeficiente de correlación y teóricamente significa la correlación del cuestionario consigo mismo. Presentado por alumnas de la ENA.
Muy fortalecedora la información que acabamos de escuchar y de esta manera estamos casi finalizando. Ahora quiero que pongan atención en la siguiente entrevista aplicada a un estudiante por la alumna Diana Angélica Santos Hernández. Actualmente nos encontramos bajo el sistema de educación virtual, más bien conocido por ustedes como Aprendiendo en Casa. Efectivamente. Bajo este sistema, ¿con qué frecuencia interactúas con tus maestros a la semana? De 3 a 4 veces a la semana. ¿Y consideras que esas clases son productivas? No, la verdad no son productivas. ¿Por qué no? Porque no aprendemos nada, si por sí estando en clases presenciales no aprendíamos mucho y nos costaba poner atención. Ahorita pues, que estamos en clases virtuales, pues nos cuesta un poco más de trabajo aprender y a poner atención. Ok, entonces bajo esto, pese a que es difícil esta situación de clases virtuales, ¿tú qué tan comprometido estás con esas clases? Neutro. Para ti, ¿qué es neutro? Ni muy ni tan. Ok, entonces bajo esto, rigiéndonos en que te encuentras en el sistema virtual y estás en una posición neutra en cuanto a estar comprometido, ¿cuántas horas dedicas a las clases o a tus tareas? 2 horas diariamente. 2 horas, ok. ¿Y si son suficientes? No, la verdad no, faltan más horas, pero pues tenemos más responsabilidades en casa, ¿no? Ok, entonces, bajo esto, ¿qué prefieres, las clases presenciales o las virtuales? Las clases presenciales. ¿Por qué? Porque ahí sí aprendemos más, más que nada, ¿no? Y ponemos más atención, nos toman más en cuenta los maestros, nos responden todas las dudas que tengamos. Fundamental, indispensable y casi el todo de las instituciones educativas, los estudiantes. Pues bien, gracias a todos por acompañarnos hoy a dar un repaso sobre lo que abarca el cuestionario y su uso en las entrevistas. Ahora ya vimos por qué es tan importante conocer desde el fondo para aplicar entrevistas eficazmente como lo hicieron los estudiantes de las entrevistas que acabamos de ver. Hoy vamos a finalizar de esta manera, al igual esta cápsula. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos hoy. Agradecemos su atención prestada a esta cápsula informativa. Esto fue todo por el día de hoy, presentado por las alumnas Diana Mendoza Hernández, Imelda Mora Ugalde y Judith Ronquillo García. Hasta la próxima.